El tema acá es la importancia que tiene el agua, por abundancia o por no tener, porque nosotros también la podríamos retener y usar para algunas cuestiones. Esta que tiene la ONU, que habla de infraestructuras grises a las que drenan, y infraestructuras verdes a las que, digamos, se acomodan con la ingeniería liviana, digamos, traducido al castellano, me parece que es, eh, que es muy importante, pero hay que ver cómo se articula una con la otra y hasta dónde sirven, porque yo creo que son todas eh, experiencias nuevas. Y por otro lado, hay muchas ciudades que necesitan eh, reestructurarse. Yo no tengo la menor duda de que La Plata tiene toda la parte de los drenajes, quizá no los macro, que a lo mejor se pueden acomodar, pero los microdrenajes rebajarían muchísimo la posibilidad de inundación y en algunos barrios, porque tampoco es que estén los lotes ocupados. Está muy ocupado la parte del centro. Así que, bueno, es necesario empezar a inventar otras ciudades. Bueno, acá les presento el caso La Plata. Bueno, nosotros hicimos una investigación larguita, pero yo se las voy a tratar de sintetizar. Además, La Plata se inundó siempre, desde el año 11, miren, 186 milímetros, y también tuvo fundamentalmente Ensenada de Berisso, unas grandes inundaciones a partir del río, que llegaron hasta más allá de la autopista. O sea, el río se tomó toda esa planicie hasta llegar a la autopista en el año 40 y en otro año, no me acuerdo. A mí me lo contó gente que la vivió. Eh, Me imagino todo el tiempo, porque además toda la superficie de ese humedal es arcilloso, o sea que habrá tardado mucho tiempo digamos, en absorber. Bueno, y fíjense, en esta, por ejemplo, en esta inundación también fue muy importante, toda la parte del valle del arroyo el zoológico. Bueno, después de esta inundación, se hicieron algunas obras, pero resultaron la nada. Y fíjese, esta es la del 2013. Pero en estos 3 años hubo grandes inundaciones, que fue 2002, 2008 y 2013. Bueno, acá quería mostrarles el sistema de drenaje de La Plata, que en realidad, bueno, por supuesto que todos, ya se los había contado, todos pasan por el humedal de Maldonado, y, por ejemplo, la cuenca del Gato está organizada, que es la más urbanizada, la más problemática. Fíjense que ocupa casi más de la mitad del casco. Tiene 3 cuencas más o menos, 3 subcuencas. Una que es el Arroyo del Gato, que es este, otra que va por Canal Oeste y otra que va por 66 y 122. Todos estos son los sistemas de drenaje más grandes. Y el otro problema, por supuesto, es el de las alertas. Y esto las alertas, el mantenimiento de los drenajes, la basura, etcétera. Esto es una cosa importantísima. La mayoría de los arroyos de la cuenca del Gato y de Maldonado, que es este, están prácticamente muy, muy, muy contaminados. Esto es del diario, pero nosotros habíamos hecho en el proyecto de investigación eh, todo el recorrido de la mayoría. Y fundamentalmente están contaminados en esta parte que es donde está más urbanizado. Pero acá también existe contaminación por tóxicos, agrotóxicos, así que más o menos lo mismo.
Este era el drenaje que existía en el 2002, menos el rojo. Fíjense, bastante lento. Y estos se hicieron entre el 2002 y 2008. Fíjense, a mí lo que me llama poderosamente la atención es como el agua dobla 90 grados. Por eso creo que también tiene problemas. Bueno, y estas son las obras que se hicieron post inundación, que se hicieron fundamentalmente para el Arroyo del Gato. Todo esto se hormigonó, lamentablemente. No un tubo, sino como una media canaleta. Fue muy discutido, según los ingenieros. Si no lo hormigonaban en la parte de abajo, lo hicieron como una gran canaleta, el agua no se iba a ir rápido, etcétera, etcétera. Bueno, así fue. Estas son las obras que hicieron. Y estas obras, que son las rojas, lo que hicieron fue agregarles reservorios, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, hay un reservorio del Arroyo Regimiento, que se han hecho algunas cosas, pero hay problemas, incluso hubo problemas de ocupaciones. Los Pérez, que son 3, y el reservorio del Gato. Estos reservorios, bueno, hasta la calle 143, prácticamente los entubamientos son no derivadores, sino estructurales. Y de acá, de 143 para atrás, son al aire abiertos, al aire, digamos, abiertos a ser naturales. Bueno, con respecto, no puse de nuevo el tema del riesgo, por supuesto, que ya lo había mostrado en la anterior. Nosotros lo que hicimos en este proyecto que les comentaba Evangelina y Alicia, que después lo fuimos retocando, pero yo en realidad se los voy a contar, digamos, el original, un poco cambiadito. Es, en principio, tratar, por supuesto, las cuencas y subcuencas como un sistema. Esta es nuestra propuesta de investigación. Después, trabajar. En principio, entonces, tenemos la unidad de planificación, por decirlo de alguna forma, sería la cuenca. Después, tratamos de conservación de los cauces abiertos de los arroyos, por lo menos los que existen, y las cañadas que le dan origen, reconociéndolos como espacio público y principales medios de drenaje natural, divulgando y controlando la necesidad de mantenerlo. Estas son todas propuestas nuestras. Crear y controlar el sistema de áreas protegidas, reestructurar, esto por supuesto que nadie lo va a hacer, pero bueno, para mí hay que reestructurar los trazados y subdivisión del suelo que limitan con los arroyos para poder hacer canjes y en algunos lugares muy importantes de dejar la planicie de inundación libre, poder prever espacios públicos que deben para proteger las márgenes. Después, incorporar espacios de infiltración que colaboren en el funcionamiento del ciclo del agua, esto que decíamos al principio, que hay que crear algunos y adaptar otros. Y incorporar espacios, todo lo que les expliqué, espacios de retención en los drenajes de forma integral, previendo las obras de control del escurrimiento urbano en 3 niveles. En la fuente, el microdrenaje y el macrodrenaje. Y la otra cuestión es adaptar la ocupación y el uso del suelo según los grados de riesgo, que nosotros eso es algo que nos debemos de trabajar con la población de cada cuenca, con la participación de la comunidad, porque en realidad nosotros tenemos los planes de riesgo, pero nosotros lo que queríamos hacer era llegar a la población afectada para afinar esos planos, o sea, ir realmente ya manzana por manzana y viendo todo eso.
Entonces, en cada cuenca con la participación de la comunidad afectada y programar las acciones de regulación para lograr grados óptimos de infiltración y drenaje. Yo creo que esto, para hacer un plan en serio, hay que hacerlo. Nosotros hicimos un video, hicimos también una cartilla en el cual una parte del regimiento, la gente de geografía, la trabajó con los mismos vecinos. Estaba muy, muy interesante. Pero no pudimos hacer todo, imposible en un año y medio. No teníamos nada, ni un plano de riesgo, nada. Después, orientación de los crecimientos urbanos hacia lugares más seguros. De esto les voy a mostrar algo, con medidas de promoción y programar simultáneamente las acciones y regulaciones para lograr grados óptimos de infiltración y drenaje. Esto lo tenemos, en realidad particularmente lo he trabajado con la preocupación de que alguna vez alguien haga un plan, porque me parece muy importante. Después, estudios y revisión de la intensidad y extensión de la ocupación del suelo. Yo creo que hay que fijar en algunos lugares de infiltración. Hay algunos lugares que son muy planos. Después, estudios y revisión del código de edificación, que eso lo íbamos a empezar el año que viene, vamos a ver, con la participación de la población, ver los lugares más débiles, ¿no? Y después un estudio de la obligatoriedad de construir un nivel superior por encima de la crecida. Bueno, con respecto a algunas cuestiones, esto que les he leído, en medidas no estructurales, yo les voy poniendo lo que les comento. Los azules, por supuesto, son los arroyos, no está marcado el regimiento, y esto marrón es la zonificación en riesgo alto, que hay que adaptar a hacer algo. Incluso fíjense ustedes, el que es de La Plata, que esta zona es la que tiene el Parque Saavedra que le falta el simétrico, que se vendió. Debe ser la única plaza parque, digamos, que desapareció del plano fundacional. Lo bien que le vendría acá, porque es justo en esto. Bueno, entonces lo que pensamos fue lo siguiente, por supuesto que es un esquema. En principio, conservar los humedales y las cañadas, que son estos azulcitos, también los de Berizo y Ensenada, eso es vital. Bueno, estoy con el dedo mal puesto. Conservar tierras rurales, eso es todo un tema. Hoy más. Los cauces de los arroyos abiertos, que si ustedes lo miran, son estos puntitos. De los que están, seguir con los arroyos abiertos. La mayoría está, salvo los que están en el casco. Crear parques inundables. Entonces acá no los pusimos porque no lo sabíamos muy bien cuáles eran, pero sí en la parte del Arroyo del Gato y en algunos del casco y en otros lugares que ya conocíamos. Estos son crear y estos adaptar. Estos adaptar. Aumentar la superficie de infiltración en parcelamientos. Ahí aparecen los dibujitos. Aumentar los retardadores. Bueno, están mal puestos. A ver. Eso, los retardadores en la parte edilicia. Los otros eran poner retardadores en la parte rural. Bueno, y nada más. Esto lo empezamos a hacer en los lugares que ya conocíamos. La idea incluso era tener, les cuento más, tener acá un parque agrario, poder armar en los humedales pequeños los nacimientos para explicar un camino, digamos un recorrido,
para la población, etc., para que conocieran el lugar, para que conocieran el sistema aparte. Y en la prevención, este esquema que están viendo, en realidad lo hice hoy a la tarde porque era inentendible por lo chiquito. En realidad, la idea es esta. Los rojos, por supuesto que hay que tratarlos con medidas de adaptación importantes, porque además hay mucha villa acá, muchísima en toda esta parte. Y los lugares donde es la división de cuencas, que son los lugares más altos, son los que están acá marcados con amarillo, estos, crear una ciudad que no sea compacta, perdón por los de la ciudad compacta, en forma lineal, incluso en algunos esquemas lo teníamos asociado a lo que son las estaciones de ferrocarril. Y en vez de armar esta ciudad compacta, trabajar en estos lugares, dejarlo rural, para que sean lugares de infiltración. Tanto esto, y trabajar en un anillo que circunvale todo esto, que ya están las calles abiertas, porque hay otra cuestión que es muy importante, que esta calle, que es Avenida 66, prácticamente es la única que no se inunda para el acceso a la ciudad. El resto se inundan todas, en este sentido, y un poco acá esta otra Avenida 44. Entonces, esta es una medida de adaptación para la prevención, para un plan. Es lo que, digamos, en algún lugar estoy escribiendo un libro y voy a proponer esto. Cuando termine el libro no va a aparecer nada, no va a quedar nada, pero como dijo un gran maestro, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, en el libro, cuando empezó el movimiento moderno, las ciudades también las tuvieron que adaptar porque pasaba cualquier cosa, con otras circunstancias, así que todo puede ser. Bueno, esto con respecto a lo que es el ordenamiento territorial y cosas muy, muy generales, ¿no? Y por otro lado, con respecto a la cuenca del Arroyo del Gato, también estuvimos profundizando, bueno, acá, cuáles eran los conflictos, presencia de industrias contaminantes, ya no deben quedar, viviendas precarias, es impresionante, impresionante. Vías principales anegables, bueno, ya hemos advertido que la 66, porque estamos profundizando todo esto, yo no les puse ningún dibujo porque en realidad no sé, si no se entendía mucho. Y la impermeabilización del suelo, bueno, hay que ver, todo esto por el momento y cuando hicimos el plan estaba todavía sin cubrir. Y las potencialidades es que tiene calidad paisajística, algunos lugares, fundamentalmente el Gato y estos sectores de los otros dos. Hay grandes áreas libres en los márgenes, áreas vacantes absorbentes, y vías principales de baja inundabilidad, no lo sé. Esto lo debe haber puesto uno que no sabía bien cómo era el tema. O por otro lado, esto es bastante viejo. Bueno, después ahondamos en todo esto, que es lo mismo, pero más trabajado. Fíjense, todos estos lugares eran lo que para nosotros, y antes de hablar con los ingenieros, los Artec, o sea, los que retenían agua, que nos sacaron a bolsazos después, pero acá, por ejemplo, hay un terreno vacío, sin ocupar, y en otros lugares también, así que esto se podría repensar. Y por último, les cuento la parte que estos son lo que nos propuso Hidráulica, la Dirección Provincial de Hidráulica,
los retardadores. Acá hubo una pelea entre hidráulica y nuestro ingeniero, que en realidad, según él, estaba calculado solamente para la obra que se había hecho y para el casco y no para todo esto. Yo ahí no puedo opinar, fue un gran problema. Y después hicimos un concurso que trabajamos en los dos, en dos Artec, que estaban en un barrio que fuimos a verlo, hablamos con la gente, incluso trabajamos con ellos, hicimos un concurso y salió esta propuesta. Si anda por ahí Brian, es un dibujito de Brian. Sí, acá estoy. En Retiro es el barrio. Vos lo contás mejor que yo. No, Bueno, no, no te lo voy a tirar. Yo no estaba No, preparado para eso. no. Bueno, lo que sí quiero que lo vean, porque en realidad esto sí fue estudiado bien a fondo, y fíjense que lo que encontramos además es que podíamos enganchar algunas plazas tradicionales, en el sentido de lo que se había dejado en el trazado, con lo que era el arroyo, que en algunos lugares estaba cerrado, en otros abierto. Esto lo seguimos trabajando. Trabajamos mucho sobre el reservorio. También había lagunas más naturales, fíjense que está acá. Ampliamos esto está diseñado con un esquema. Acá otra parte, que es esta, y acá unas viviendas. Lo que habíamos hecho era trabajar también sobre, habíamos propuesto trabajar sobre la cuestión ambiental, que los vecinos lo habían aceptado y nos parecía importante, porque uno de los temas que yo no hice énfasis, pero que es importantísimo, es en dónde tiran los residuos sólidos la gente que vive en los bordes de los arroyos. O sea, están tan degradados, no tienen agua, no tienen cloaca, no pasa el camión de basura, que en realidad hay que, por toda esta zona hay muchos lugares de reciclaje. Entonces, ¿cómo armar un proyecto, que lo armamos, de educación ambiental, para que todas esas cuestiones se puedan aminorar y mejorar? ¿Por qué? Porque además, en el caso de hacerse los reservorios, el problema era no solamente que la gente no lo ocupara, sino que no se transformaran en un basurero. Esos eran nuestros principales problemas. O sea, todo este paisaje idílico con patitos y qué sé yo qué, que realmente fuera verdad. Porque el problema no es que la gente lo revolee, el problema es que no pasa la recolección de residuos por las calles que no tiene asfalto. Entonces es como que vamos produciendo nosotros mismos esa regresión. Bueno, y creo que ahí terminé con La Plata. Ahora vamos a ir a... ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Silencio por el mundo. Bueno, les traje acá la imagen de Resistencia y Corrientes. Resistencia, además, es una región, un gran, digamos, gran resistencia, le dicen ellos, por eso yo le puse GR, porque tiene localidades, de acuerdo a cómo está armada la provincia, tiene muchas localidades que arman una región que no tiene 300.000 habitantes, me parece, pero bueno, es una región, es una región que ellos le dicen Gran Resistencia. Acá, este puente en realidad es de 1970, o sea que antes cruzaban en balsa o en río, y acá enfrente está Corrientes.
La parte de Corrientes es más alta y la parte de Resistencia es un plano que ustedes no se pueden imaginar. Plano, plano, plano. Y este esquemita, que lo traigo a colación porque fue hecho en un plan de 1970 por un arquitecto urbanista que se llama Thompson y que hizo escuela en Resistencia, ya, digamos, en este trazado que él pensaba, ya estaba avisorando, aunque después le hicieron no mucho caso, por dónde podía crecer la ciudad. Si este es el río Paraná, él armaba una circunvalación y un lugar de acceso a Corrientes, no sé por qué miércoles por el acceso, que se respetó absolutamente, debía ser una ruta, por ser la parte más alta, y después armó como las grandes trazas de lo que debía ser la ciudad de Resistencia y de Corrientes. Acá todo esto que ven acá son unos arroyos que producen arroyos, ríos muy importantes. Y acá fíjense que entre medio de estos dos trazados de Resistencia está lo que se llama el Río Negro, me parece. Que viene a ser esto, ya lo van a ver. Es todo ondulado, es bien de planicie. Entonces, bueno, fíjense el verdor. Ayer leí que quieren rellenar para hacer barrios privados. Se ha armado un lío bárbaro. Bueno. Y fíjense que yo ya les había mostrado cuáles son los planos de riesgo, tanto de este lado del Paraná como del otro. Prácticamente son pequeñas islas las ciudades. Aparte dura muchísimo porque no tienen, con sorbete se puede sacar el agua nada más, es impresionante. Bueno, acá está Resistencia más grande, acá se están viendo estos, todo este río, y más o menos se da esta línea de trazado que había trazado Thompson, que había hecho Thompson, pero ahora se ha metido dentro de lo que es el trazado urbano. Acá está, fíjense, esta es donde fundaron Resistencia, en 1890, bueno, es 1800 y pico, bueno, y fíjense lo que es ahora. Se montó estrictamente lo que creció sobre esto. Entonces tienen problemas de inundación. Esto es realmente lo que tienen asfaltado y el resto es para andar más en canoa que en cosas. Bueno, además, Resistencia en realidad tiene este problema desde siempre. Fíjense, este es el casquito original. Las planicies que realmente no los podían, el agua no va para ningún lado. También tiene esto, era eso, esto realmente es lo que les decía, lo que les decía Evangelina, ¿cómo se llama? Los terraplenes. Los terraplenes. Esto tiene este terraplén y por acá otro, que en realidad ha funcionado bastante poco, lo tiene desde hace mucho. Para lo único que sirvió realmente es para hacer una calle donde se pudiera cruzar el río por el Paraná, ¿no? Para hasta Corrientes. Bueno, entonces, los problemas que tiene Resistencia, yo he ido a hablar con las autoridades de provincia es la que hace los planos de riesgo, todo tiene restricción, tiene zonas de restricción 100%, tiene zonas con menos restricción, que lo único que dejan hacer
son lugares deportivos y con más restricción, y eso lo tienen todo delimitado. Ahora, como siempre hay problemas internos, todo esto está por acá, y fíjense lo complicado además de cómo es el territorio. No pude conseguir un plano de uso de suelo. Era muy malo y no se entendía nada. Bueno, han hecho un plan, fíjense lo que es las zonas. Acá están estas zonas que les decía. Acá está prohibido asentarse. En el verde solo hay una prohibición severa, y esto está levemente regulado, pero en realidad está... Y lo que es factible de urbanizar, miren lo que quedó, este pedacito. Y algunos... O sea que prácticamente está todo bajo, menos la original, está todo bajo inundación, bajo riesgo de inundación. Y esto, que es Barranqueras, es el puerto, también tiene muchísimos problemas de inundación. Fíjense lo que es esto. Así que la gente, el problema que tienen además es que la gente humilde va y se instala ahí. Así que, bueno, perdonen, ¿eh? Ariel, andate a otro lado. Bueno, y han hecho un plan de ordenamiento territorial de resistencia 2040, pero tienen el problema, fíjense lo que es el agua, que no es solamente que hay agua, sino que tienen, además de estos ríos, que es totalmente meandroso, tienen unos agujeros, que no me acuerdo cómo se llaman, que hay mucha gente que los rellena o rellena los bordes y se va instalando. Bueno, el problema de resistencia a mí me supera, lo supera a ellos también, y han trabajado muchísimo, pero ahí está. Por supuesto, no se puede poner ni un escalón en las veredas tienen que ser absorbentes, los lotes cuando se construye tienen que tener FIS 0, hasta determinada, dejan construir hasta determinado metros cuadrados, según la medida del terreno. Y no me lo aprendí, chicos, porque era dificilísimo. Una vez lo escuché a una, la fórmula es terrible. Y acá estamos. Yo creo que de todos los casos es el más conflictivo. Acá han hecho un parque, espero que lo empezaron a hacer, el Parque de la Democracia, que está hecho, fíjense, entre algún meandro, utilizando todos estos meandros, que es una forma bastante inteligente, pero no creo que puedan hacer un barrio. Esto realmente es un parque, ni van a llenar la ciudad de parques. Así que bueno, este parque es muy lindo. Y me parece una forma inteligente de trabajar todos estos lugares para, en principio, para ir de un lugar a otro, digamos, como aprovechar la naturaleza positivamente. Bueno, acá están las imágenes. Un montón. Algunas cosas han hecho. Tiene una naturaleza muy linda. Bueno, Corrientes, 348. Corrientes, 1588 hasta hoy. ¿Cómo fue creciendo? Acá tiene cara de pescadito, no sé quién fue el vivo. Corrientes les traje otra cuestión, que es cómo creció inteligentemente. Y a partir de un trazado, de un plan parcial que se hizo, que ya lo vamos a ver, esto tiene también el riesgo hídrico, por supuesto, riesgo hídrico, estos son los lugares más riesgosos. Divide entre riesgo y anegable, que acá
¿Cómo? Que acá se confunde, no, es inundable y anegable. Y, digamos, también tiene un mapa de cuáles son las partes más altas, que en realidad son lomadas de arena y planicies, que son estas. Entonces, lo que hicieron fue ampliar este lugar, pero no desordenadamente, sino con un plan, que ahora se los voy a mostrar. Y han trabajado exitosamente, lo están haciendo. Fíjense, donde tomaron esta parte que realmente se inunda como un lugar verde, y después hicieron calles, no todo con una ortogonalidad importante, sino ver cómo salían a esta calle, que era como una circunvalación. Toda esta parte la armaron como una reserva ambiental, trabajaron sobre este arroyo. Esta parte es muy inundable porque acá pasa otro río, y prácticamente acomodaron lo que es urbanización en esto, haciendo algunos sectores que seguramente lo ha cambiado, porque este es un plan, la primera parte, usando los arroyos y todo eso como un corredor ecológico. Esto también, esto también. Acá hay un esquemita. Bueno, se diseña, esto se llama ampliación del núcleo urbano, se diseña y ordena las vías y espacios verdes y se pone en práctica un trazado ambientalmente seguro y un parcelamiento, que está de acuerdo, son terrenos bastante grandes y tienen lugares para vender, lugares para vivienda, para hábitat más, para la gente más pobre. Bueno, todo mezclado en un dulce ambiente como hacían la gente de Curitiba, que mezclaban todo. Bueno, y acá está la norma. Se creó, se hizo un plan director, un código de planeamiento, todo como se debía hacer. Se amplió este barrio, no en cualquier lugar, como la ciudad de Río Grande, por ejemplo, que la pusieron casi a 20 kilómetros la ampliación. Se crea el organismo de gestión y se hace una zonificación. Este es un buen ejemplo. Es interesante, lo tienen en internet. Bueno, y acá está Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, fíjense lo que es. Esto es la ruta 3O, el mar, un mar hermoso, azul. Este es el origen de la ciudad, está acá. Y todo esto que ven acá son sierras o algo por el estilo, es todo esto. Esta es la parte más importante, que es todo esto. Pero la ciudad, como ha sido una ciudad petrolera, en realidad tiene desparramado. Acá, por ejemplo, en el kilómetro 3 está el barrio General Mosconi, con todos sus artefactos, incluso barrios de YPF, etc. Y por todo esto, por todos estos lugares, hay pozos. Este es su balneario y este es su drama. No puse, me parece, muchas cosas que contara la geomorfología, porque tampoco la conozco tanto, lo leí nada más. Y el espacio de origen era esto, este cachito, que esto lo cubría del viento, y según un estudio que hice hace mucho tiempo, el 25% de la ciudad eran viviendas del Estado o barrios del Estado. Entonces fíjense la aberración que hicimos. Ahora está todo destruido. Bueno, estas son las fotos de lo que pasó. Me llamó soberanamente la atención esta, fíjense, porque primero agarró el agua y después el barro. Unas rajas impresionantes.
Acá, fíjense, como para que no se te cayera la casa. Esto, y por qué yo había hecho ese trabajo en Comodoro Rivadavia, es porque la ruta 3 va por al lado del mar. Cuando pasaba el Cerro Chenqui, que está acá, esto es urbanización y esto es urbanización, ay, perdón, todo esto estaba, además de hacer un viento terrible, se iba, esto que ven acá, es una cuenca. Entonces bajaba todo el agua por acá cuando había agua y se deslizaba. Fíjense, este es un deslizamiento de una época y esto es lo que pasó con la lluvia. O sea, no se podía, porque el gran drama cuando yo fui a trabajar allá era que la ruta 3 se cortaba y no podían acceder a la ciudad por ningún lado, ni pasar del otro lado de la Patagonia. Tenías que irte hasta los Andes, del otro lado. Bueno, aquí estamos. Fíjense, los pozos del 2001, los pozos del 2013, en toda la ciudad, lo que son, 2001-2013. Las villas donde se ponían, o los lugares menos seguros, en algunos lugares, también en el Chenque, ¿ven? Había una ruptura y deslizamiento. Este es el Cerro Chenque, y esta es la parte del otro lado. Este es el barrio General Mosconi. Le llaman la ciudad redonda, ¿por qué? No sé, yo supongo, por eso les marqué ese circuito en redondo. Bueno, después de este gran desgracia, en realidad llovió días y días, lo que hicieron fue despegar el Chenque de toda esta parte, esto es nuevo, tuvieron que volver a hacer todo esto, y fíjense cómo terminó con esto que no se podía hacer, que era pasar de un lado para el otro, se pudo hacer, o se hizo, digamos, a costa de este aterraplanamiento que debe haber salido cualquier cantidad de dinero. Con respecto al resto de las obras, lo que se hicieron fue la costanera. Fíjense acá el pozo que todavía tiene cuando sacaron esta foto. ¿Lo ven? Yo acabo de descubrirlo. O sea que debían pasar por otro lado. Y hace poco se hizo un concurso, hace poquito, con este parque que realmente, no sé, es como el Parque Bastidas en Madero, no sé qué hace ahí, porque realmente creo que no tiene, o va a tener mucha agua o nada, el viento se lo va a comer todo. Bueno, yo creo que Resistencia, como esta ciudad, según lo que he leído, el 80% de todas las obras está prácticamente derruido, quedó. Tenían pensado pasar por el otro lado, por atrás de todo este sistema, pero bueno. Y fíjense el hermoso puerto que tiene. Es una ciudad, bueno. Acá tenemos Santa Fe. Santa Fe no les cuento toda la historia porque es larguísima, pero tiene de todo un poco. Río Paraná, Río Salado, y esto, que era una gran villa de ocupación, la están trabajando como un gran parque lineal. Tienen una ventaja ellos, que ellos tenían una línea de tren por acá para llegar al puerto, y esto les ha trabajado a favor no solamente para hacer una vía acá y cortar la parte urbana con respecto a la cuenca del Salado, que se llama Salado, no Salado, que, digamos, demarca bien definitivamente lo que es el riesgo 100% y un menor riesgo. No es que esté totalmente... Estos últimos años
Santa Fe ha hecho muchísimos proyectos muy interesantes, en el puerto también. Ven el tren que lo han trabajado en realidad como puerto. En realidad este tren es para acceder al puerto. Y esto prácticamente lo dejaron natural. Lo que han hecho muchos barrios para vivienda, porque estaba todo tomado. Es igual, no había puesto... Ah, sí, les mostré en Comodoro Rivadavia. Bueno, el tema es que en los lugares donde se inunda, la mayoría está ocupado por vivienda precaria. Ese es el gran drama. Bueno, y por último, las reflexiones finales. Es, en principio, que los problemas son multicausales y seguramente emergen, esto es una reflexión mía, ¿no? Emergen de acuerdo al tratamiento que se ha dado al relieve, los cursos de agua, el crecimiento y los usos del suelo de cada ciudad y territorio. Y por otro lado, creo que el análisis tiene que ser regional, con algunas cuestiones centrales pensadas desde medidas estructurales y acompañadas sí o sí por las medidas no estructurales o normativas que antes no estaba tan claro. No, tan claro no, ni existían. Fíjense que todo esto que yo les estoy nombrando es desde el 2000 para acá. Incluso lo de resistencia, porque yo me acuerdo en el 2013 fui a Santa Fe, fui a Resistencia y fui también a otro, no me acuerdo, en la misma Resistencia. Y estaban mucho más avanzados los trabajos, mucho más que nosotros, pero el tema era, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y también, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, que todas estas ciudades que estamos hablando, y para vergüenza de todos, son ciudades con universidades y con especificidades. Entonces lo que falta realmente es trabajar interdisciplinariamente, porque no es cualquier ciudad. Todas tienen geólogos, ingenieros, arquitectos, de todo. Entonces, en el estudio que hicimos, hice esta página que era insuficiente falta de gestión, interrupciones en la infiltración, todo tenía que empezar por ahí. Incorrecto manejo de los residuos sólidos urbanos, inadecuada ocupación de los arroyos, ínfimas y mínimas pendientes para algunos lugares, ineficientes drenajes, interrupciones, obturaciones del escurrimiento, intensas de lluvias, inadecuado crecimiento e insuficiente espacio verde de filtración, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿no? Después están las últimas reflexiones, es bueno, elegimos un modelo convencional, elegimos un proceso no convencional, infraestructuras grises o verdes. Yo creo que es un poco y un poco, porque creo que para ser más eficiente debiera seguramente articularse. Yo creo que, por ejemplo, a nosotros en el casco nos faltan muchas obras que son necesarias, porque todos los parques que están cerca del cementerio, en aquella zona, están, en vez de infiltrar agua, lo que hacen es desalojar el agua. O sea, están diseñados al revés. Esa era una de las cosas que queríamos hacer ahora. Bueno, entonces, técnicamente según diferentes escalas, ¿qué pasa? En la macroescala, debiera haber un paisaje regional de regulación de inundaciones y pasillos ecológicos, de ocio y de valor histórico, porque hay una cosa que es muy importante a través de algunas tesis que he visto, que las formas de ocupar los arroyos y los ríos en general no son lineales, sino que se van ocupando por franjas. Entonces, el estudiarlo y trabajarlo como un pasillo ecológico, en general lo que hace es atravesar todos esos tiempos y esas escalas. Y me parece que habría que recuperar todo eso para hacer una historia
de la ocupación y de los pros y los contras de cada uno de los arroyos. También debe ser, por supuesto, debe ser planeado para proteger y definir el crecimiento urbano. Esto es un tema importantísimo, y dar forma a la ciudad. Tener cinturones verdes es un buen ejemplo, proyectado en gran escala. En la escala intermedia es toda una síntesis. La infraestructura ecológica regional debe ser integrada a la estructura interna de la ciudad, convirtiendo en un sistema de áreas verdes urbanas que desempeñan varias funciones, como movilidad, protección del patrimonio histórico de ocio, parques lineales, son humedales construidos, hay gente que ya empieza a reconstruir los humedales, como el que vimos de Brasil, islas flotantes, lagunas pluviales, lugares de cruce de las faunas salvajes, esto que les contaba hoy, calles verdes, barandas verdes son cordones verdes, son tipologías de la escala. Y después pequeñas escalas, jardines de lluvia, jardines pluviales, pisos drenantes, acá tenemos uno, biozonas, cisternas y techos verdes con tipología de ejemplo. Bueno, acá hay pisos drenantes, biozanjas, jardines de lluvia, y acá están todos sistematizados, los humedales, los estanques de retención. Hay una cosa que me parece muy importante para trabajarlo en las áreas periurbanas, que son las zanjas poco profundas rellenas de materiales filtrantes, que, digamos, filtra y no hace esas lagunas, esos lugares que son totalmente inestables. Acá también hay pozos y zanjas de filtración, cunetas verdes, bueno, hay manuales con estos diseños. Bueno, por último, les quería mostrar Rosario. Rosario y Montevideo tienen sus planes, esto quería comentarles, hechos con una teoría que está muy alejada de la teoría higienista. ¿Qué quiere decir? Ellos utilizaban sus arroyos, igual que Montevideo, al estilo del City Beautiful y armaban los parques lineales que nosotros no tenemos en los arroyos, en los viejos planes de 1930, hasta 1935. Entonces, han heredado como colofón, en los planes actuales, trabajar sobre esos arroyos. Entonces, hoy tienen el plan maestro de reconstrucción del borde del arroyo Ludueña y el plan maestro de reconstrucción del borde del arroyo Saladillo, uno al norte y otro al sur. ¿Con esto qué quiero decir? Que el conocimiento y el saber lo hacemos con teoría y lo hacemos con conocimiento, y esto nos va nutriendo para mejorar día a día, porque llama muchísimo la atención que ninguna de nuestras ciudades tenga estos planes. Y son de 1910, que han venido con otras teorías. Más allá que las dos ciudades tenían un espejo de agua como el Paraná y el Río de la Plata. Fíjense qué distintos reaccionamos nosotros, que pusimos una ciudad higienista a toda costa, todo derecho. No importa lo que pasa, no importa si los arroyos vienen torcidos. Y esto yo creo que es un componente del diseño muy importante, y del buen diseño. Bueno, hicieron concursos también. Este es el del arroyo Ludueña, me parece, sí. Bueno, parques náuticos, etc. Chicos, muchas gracias. Si quieren les paso el video, el coso no sé si lo habrán grabado. ¿Alguno quedó dormido? Sí, estamos grabando. Sí, estamos grabando, Isa. Así que sí, no hace falta que lo pases. Claro, la verdad que ahora estoy cansada, ya lo pasé rapidito. Pero sí, hablé un montón. Está bien. Descansar. Hablaste con toda tu sabiduría concentrada en estas horas, Isa, así que gracias. No, de nada. Entiendo que
Había una tercera pregunta, ¿te acordás la de los desafíos y oportunidades que tenía el diseño urbano para la región? ¿Querés agregar algo o te parece que con lo que ya expusiste? Mira, yo creo que hay los desafíos, en realidad, es convencer a las autoridades de que trabajen, en principio, Ensenada y Berisso, dejando esos humedales. Yo tengo algunas ideas para el cinturón ecológico, el SEAMSE en Ensenada. Yo creo que se podría trabajar en un parque de educación ambiental, incluso recomponiendo, porque como está subdividido en muchas, pero en parcelas muy grandes, se podría trabajar en un proyecto interesante con respecto a eso. Alguien voy a conseguir. Porque así como en el norte, donde han hecho todas las, ¿cómo se llama? Los country en los humedales, yo creo que nosotros tenemos como un desafío con los humedales esos. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad en el momento que ahí se empiece a construir, yo creo que La Plata se recontrainunda. Y por otro lado, en La Plata, creo que el desafío es encontrar una forma de dejar terreno absorbente, de infiltración y de poder hacer un plan que siga, nosotros lo vamos a proponer, que siga las partes más altas, que no sea una ciudad compacta, sino una ciudad que algunas partes tiene compacta y otras con grandes agujeros que sean espacios de infiltración, más allá de las usos que tengan, ¿no? Yo creo que estamos en un gran desafío, pero que no está todo muerto, porque he trabajado y he visto, por ejemplo, en la región metropolitana, lo que es algunos sectores entre Avellaneda y Lanús, perdón, y Avellaneda, y lo que le sigue, que es Berazategui, no, Quilmes, que tienen urbanizaciones gigantes. Entonces, yo repensaría lo que es ciudad compacta y ciudad difusa. Si no son urbanizaciones compactas y urbanizaciones difusas, pero hechas en un contexto que trabaje fundamentalmente con todo lo que es la infiltración y la ocupación en altura. Y abandonar, o por lo menos por un tiempo, lo que es el modelo de ciudad corbusiana o de las normativas, que es densificar el centro y nada el periurbano, sería lo suburbano, o lo que hace a nosotros de suburbano. Me parece que hay que romper con muchos mitos, para que todos, digamos que la urbanización se trabaje en distintas densidades para poder armar una ciudad distinta. Porque por otro lado, la ciudad de hoy, estoy hablando de La Plata, no es la ciudad que yo conocí. Yo me vine en el 65 a estudiar acá, que era un solo centro. Hoy prácticamente todo el casco es centro. Tiene diversas... Entonces, y hay muchas centralidades. ¿Por qué? Porque en realidad ya no hay ciudad industrial de nada. Entonces me parece que tenemos que buscar otro modelo de ciudad, otro modelo de urbanización y por supuesto
una ciudad, el transporte tiene que ser, digamos, trabajado y con otra forma. Hay como que sacarse cosas de la cabeza. Y nada más. No todas las ciudades pueden ser iguales. Yo creo que al contrario. Bueno. Está buena esa idea de pensar los modelos más en la escala más chiquita de cada parte. Creo que resume la idea tuya del diseño con la naturaleza, digamos, en cada parte, cada especificidad. Sí, bueno. Yo creo que es así, por lo menos en esta zona. Y después hay lugares que no sé, porque ciudades de 300.000 habitantes pueden, desde ahora. Acá tenemos 15 millones, entonces es una aberración. Y yo, por otro lado, creo que el cambio climático en la región metropolitana y la lluvia que tenemos tiene que ver con esa isla de calor. Entonces, por otro lado, digamos, las distancias ahora son otras. Yo creo que el transporte es otro. La lluvia y el agua y el transporte es una de las cosas fundamentales. Y otra cosa que les quiero comentar, y ya termino, es que ahí con esta dirección, me había olvidado, hay un videíto que hicimos para los chicos y las inundaciones que está lindo, para cuando estén podridos o se lo enseñan a algún niño. No sé, que lo podríamos haber pasado. Gracias, Isa. Hay un montón de comentarios en el chat. Podríamos seguir leyéndolos, motivaste un montón, pero me parece que ya es tarde y estás un poco cansada, no sé si no, como seguir. Quieran, ¿eh? Hay mucho comentario, me parece que lo más importante es que sembraste un montón de temas y el interés por esta cuestión, así que creo que eso es valioso. No sé si, Euge, querés rescatar alguno de los mensajes como para tomarlos. Sí, Perdonen que no los mire, pero no sé cómo entrar. Así no. Quedé con el humedal chino. En mi vista, hay muchos comentarios, como decía Ali, y hay algunas preguntas. Podríamos hacer esas. Bueno. Hay una pregunta que ya respondió Brian ahí en el chat. Voy a leer la que no obtuvo respuesta todavía. Dice, bueno. Tengo una consulta con respecto a la ciudad de La Plata, y es si se puede ayudar con la mitigación de inundaciones dentro de la manzana típica, ya sea un corazón de manzana público para la ciudad o privado de la propia manzana. Sí, yo creo que sí. Las manzanas de La Plata, la manzana típica, digamos, tiene 14.400 metros, o sea que es 1,5 hectáreas. Así que se podría hacer. Lo que pasa es que, hola Luli, es que hay que ver cuál es, digamos, si hay tanta renovación. El problema a mí me parece es que la renovación en nuestras ciudades es muy lenta. Entonces, nosotros tenemos el 60% que se puede construir el 60%. Así que 40% es libre. Yo creo que a lo mejor se podría trabajar manzana por manzana. En las manzanas que están más en el borde y ver si no se puede aumentar la altura o la densidad. No sé si contesto. A mí hay una cosa que siempre me tortura y son las escalas y el tiempo. El tiempo de una renovación en una ciudad es importante. Ahora, yo con mis años he visto en los últimos 30 años una renovación importante en algunos lugares. Entonces, me parece que lo que hay que ver es cómo uno trabaja la cuestión del FOT, la cuestión de las densidades, y por supuesto articulado con que no suban bueno, esta ya es harina de otro costal, con que no suban los precios, ¿no? A mí me parece que sería interesante, por ejemplo, que la municipalidad comprara
un corredor de estos que le hablé, para tener un modelo de desarrollo, y ver cómo se puede hacer otro, no sé. Yo conocí a un urbanista que se lo propuso al intendente y lo hicieron. No era tan difícil, pero bueno. Hay otro comentario que va también, me parece, es un poco una pregunta. Dice, me pareció interesante sobre la reflexión que hizo de repensar la ciudad compacta o difusa. Estaría bueno que se extienda un poco más. Hasta ahora escucho hablar de que las ciudades deberían ser compactas, y ella, no sé si entendí bien, habla de vos, pero lo puso en dudas, capaz entendí mal. Y bueno, y ahí se sumaron otros también y otras a Claro, yo lo que digo es compacta, pero no como un gran compacto. Y aparte depende de la ciudad. Las ciudades, a ver, las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que son chicas, por supuesto que tienen que ser compactas, pero una ciudad ya entre 200, 150.000 habitantes, me parece que no, depende de la extensión. Lo que pasa es que nosotros estamos tomados del modelo densa al centro y, digamos, esta escala. Y lo repetimos incluso en las normativas. Yo lo que digo es pensar todo eso. Bien. Situarnos en cada situación. Hacemos otro 89-12. Claro. Claro. Hola. ¿Qué decís, Eva? ¿Qué sé yo? No. No, digo que es compacta mientras se pueda, mientras los condicionantes que tenemos en el medio natural nos dejen. Claro. Y es siempre esto que vos decías, esta diferencia entre la ciudad compacta como una mancha eterna o la urbanización compacta articulada con las áreas vacías, claro, que son espacios de infiltración adecuados y adaptados a esta realidad que tenemos acá en La Plata o en la región de riesgo hídrico. Sí, sí, yo creo que en esta región se podría. Sí. Así que bueno, eso es. Bien. Aparte, hasta que yo siempre digo, hasta que Magdalena no tenga 300.000 habitantes, nosotros acá no vamos a hacer mucho tampoco, ¿viste? Porque acá se termina la región metropolitana. Nevio, ¿querías hacer una pregunta? Me parece que Nevio quería hacer una pregunta. Sí, Nevio. Te escucho, Nevio. Mirá, bueno, primero felicitarte, porque realmente muy, muy buena la charla y muy clara. Gracias, Nevio. La pregunta era, en realidad es con respecto a lo que está diciendo, todavía se sigue modificando el código de densificación de la planta, donde se puede construir y todo eso, y está siempre en relación a las avenidas, a un trazado que no tiene en cuenta ninguna de todas las cosas que vos dijiste. Entonces la pregunta era si no se debería revisar el código en función a eso, ¿no? A cuáles son las zonas que no se inundan y sí, y que tal vez de una ciudad totalmente diferente, porque se podría densificar de manera completamente distinta y ya, como el centro, como vos decís, no existe un centro, no tiene ningún sentido que se siga haciendo como se está haciendo. Sí. Entonces ahora vos fijate que el libro ese, que vos lo debes tener en tu casa porque lo debe haber llevado Alicia, el librito ese, me hicieron hablar en el consejo de... Estás con el micrófono apagado. ¿Yo? Lo estoy escuchando. No. ¿Hablo? ¿Me escuchan? Ahora, ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Todos aplaudieron, hicieron de todo, Nevio, y marché preso. Pero yo creo que hay que seguir, no sé. Yo a veces me caliento, yo ahora ya no. Hay que repetirlo 20 millones de veces. Y algún día se van a dar cuenta que se equivocaron. A mí le voy a decir, lo que más me molesta es el dogmatismo de la ciudad compacta, la ciudad, eso. Porque aparte, cuando se hablaba de ciudad difusa y todo eso, en realidad lo que hacían era juntar tres pequeñas ciudades y un ámbito rural. Entonces me parece que hay una cosa que sí me parece inteligente, que, digamos, por ejemplo, el hacer ese parque agrario
que lo propone el INTA es reconocer en las ciudades, como por ejemplo también Mar del Plata, un valor que antes nosotros no teníamos. O, digamos, como que los planificadores piensan nada más que en la ciudad. ¿Viste cómo son algunos estudiantes, no voy a ver, que es todo manzana ocupación, manzana? No, en realidad lo importante es ver cómo se puede trabajar. Y les tiro una idea, que me acordé ahora. Nosotros, además de urbanizar, no usamos como los ingleses eso de hacer un parque y vender todo en el frente y urbanizar ese frente, porque el valor que va a tener ese parque va a ser otro. No usamos las teorías, usamos la más fácil. Y todos los parques ingleses los hicieron así. Armaban el parque con lo que le vendían el lote de enfrente y le obligaban a construir una hermosa casa. Y me parece que eso, por ejemplo, en La Plata puede ser. Yo se lo conté a un ingeniero, cómo se entusiasmó. Le digo, mira, lo repetí tantas veces que algún día lo vamos a hacer. Así que sigue entusiasmado. Todo eso era por el humedal. O sea, cómo comprar la tierra del humedal. Era dándole valor a los costados, a los bordes. Así que bueno, no sé. Divagué un rato y eso es bueno. Bien, no, es interesante, Isa. Bueno. Creo que no hay más preguntas, ¿no? No, de Si todos no, modos, guardé el chat y te voy a hacer llegar todos los comentarios que hubo, Isa, para bueno, que tengas oportunidad de leerlos. bueno. Y el video, si ¿cómo se llama? Más allá del video, si quieren se los mando. El Power. Sí, Isa, gracias, sí, seguro. Porque tiene mucho ejemplo que uno puede sacar. Para el próximo estudio, el de Montevideo, ese estudio, ese lo había estudiado entero, ya no me acuerdo. Divino es el ejemplo. Ese es uno Me de los parece que está bárbaro, Isa, todos los ejemplos que trajiste porque sirven un montón. Para los estudiantes siempre el ejemplo es un camino para estudiar un montón de temas. Y trajiste ejemplos de un montón de ciudades, así que, bueno, también gracias por, entre todos los conocimientos, también los ejemplos creo que sirven un montón. No como modelos, y bueno, las ideas también. Yo quiero destacar algo chiquitito, lo que impregna, en realidad llamarles la atención a los estudiantes, ¿no? Sobre que hay una teoría que impregna todos tus comentarios, toda tu presentación, que es la teoría social del riesgo, que también es un camino para la indagación que es importante para quien no está en investigación o no está más cercano a la teoría, también es un camino interesante de indagar, porque como teoría aúna la cuestión social, la cuestión natural y la cuestión espacial, y busca interpretar las relaciones de forma multidimensional, y para interpretar la cuestión esta del tema que vos planteaste, es básica, fundamental, y atraviesa toda tu presentación. Así que también en realidad, gracias por eso, Isa, porque no en es realidad una presentación de ejemplos. les debo el autor. La teoría social del riesgo, viste que para mí es la base, que se llama Ulrich Beck. El que quiera leerlo está buenísima, y es, para mí es como el vademecum. Claro, Isa, pero me parece que también es otro de los grandes aportes que hiciste, y vale la pena destacarlo porque también es un material importante para que ellos lo indagan. No, pero atravesó toda la presentación, así que bueno, también gracias por eso. No, gracias a ustedes. No, los veo en algún momento, chicos. Si les parece, Eva, ¿qué te parece? ¿Dejamos acá? Si no, me llaman otro día. Tenés el micrófono si apagado, Eva. Sí, Isa, obvio. No, yo quiero también agradecerte, Isa, porque nos hiciste un cierre de toda esta primera parte de la materia, porque pudiste ir atravesando todas las escalas, incorporaste el tema de la cuenca como otra escala. Nosotros habíamos hablado en lo general desde la escala macro y la escala micro,
Y me parece que está bueno que cuando uno trabaja en un tema específico, en una problemática específica, ajustar toda esa metodología y esas teorías que uno tiene para el sitio y para la problemática. Entonces, pensar en la cuenca cuando la problemática es de riesgo hídrico es otra forma de abordaje que me parece que está incorporado a lo que veníamos charlando, que suma un montón, que nos pudiste traer ejemplos tanto de creación de ciudades, las primeras que mostraste, de cómo intervenir en ciudades existentes, en la escala macro, en la escala micro, cuáles son las estrategias para la adaptación. Me parece que fue muy rico todo y nos viene bien para articular con lo que viene de este proceso, de esta materia, porque ahora vamos a empezar a trabajar en esta escala micro y en cómo ir ajustando de acuerdo a las dimensiones, a las problemáticas. Así que yo no tengo más que agradecer, nos sirvió un montón, porque creo que de todo tu conocimiento lo fuiste adaptando a lo que nosotros propusimos en la materia, que fue un esfuerzo extra que hiciste, no es que solamente viniste a contar tu caso. Ningún esfuerzo. Sí, bueno. Sí, me encanta trabajar con ustedes, chicas. Sabés, quiero destacar adelante de los estudiantes, por ahí creen los estudiantes que a la altura de la profesión que vos tenés, ya no se preparan las cosas. Y nosotros conocemos todas tus presentaciones y sabemos que a esto lo preparaste hasta hoy a la tarde, como dijiste, Isa, así que gracias por eso también. Adiós, chicos. Hola. Ahora te hago llegar los comentarios, pero están poniendo cosas muy lindas, me parece que, nada, que también eso, agradecer las devoluciones que te están haciendo, por supuesto coincido con todos los comentarios bellos que están haciendo sobre tu presentación y sobre vos, así que te los vamos a hacer llegar porque me parece que, nada, que es muy lindo cómo te están devolviendo todo lo que nos diste en todas estas horas. En todos estos años de aprendizaje. Me van a tener que regalar una peluca. Estoy jorobando porque mi foto era con el pelo oscuro. Entonces lo jorobo. Bueno, chicos. Bueno, gracias. Muchachos. Gracias a todos por estar. Fueron 3 horas, 4 horas casi de clase. Tenso fue, ¿eh? No, para nada. Gracias. Disfrutable, muchas gracias. Chao, chicos. Un besito, Adiós. Chao, gracias a todos. Chao, Nevios. No sé si andás por ahí. Saludos a Ariel, decirle que la próxima... Gracias. Está con la televisión